Un cordial saludo desde el campus Medellín Envigado y la biblioteca activa a través del sistema de información bibliográfico. Reciban un afectuoso saludo allí en Neiva con Alexander, en Bogotá con Joana y por supuesto acá en nuestra biblioteca, en el mismo bloque de la Facultad de Odontología, al profesor Nicolás Duque, quien está conectado con su grupo de estudiantes. Son más de 30 estudiantes que están acompañándonos en esta sesión especial de Semana del Idioma que ha venido gestándose desde el lunes 21 de abril y que hoy ya suma su cuarta jornada. Y para hoy tenemos la dicha de contar con la profesora del Departamento de Humanidades, Ana María Otálvaro. Cordial saludo, profesora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí compartiendo pues este tema, además que me apasiona, pues y que he tenido la fortuna desde la práctica también profesional de estar inserta y viviéndolo en cada poro. Así es, y además que les voy a revelar un secreto. El primero, Ana se encuentra desde un lugar en la ciudad de Medellín muy bonito, muy especial, representativo y emblemático, como lo es la Biblioteca Pública Piloto. Y al mismo tiempo me voy a permitir a leer una corta reseña de su camino de espíritu en expansión y abundancia con su experiencia, con su estudio, con su virtuosidad. ¿De acuerdo? Sin embargo, como estamos en la Semana del Idioma y que se celebra nuestra lengua, el idioma, también las palabras, es decir, la literación, el sonido de las palabras, también hay algo muy significativo que nos recuerda el campo mental, espiritual, si se quiere un tanto metafísico o silencioso o de susurros, y son los pensamientos. Entonces me voy a permitir leerles un corto poema sobre esos pensamientos y esos diálogos, esos monólogos y esos fluir de la conciencia que cada uno de nosotros tiene en su cotidianidad, porque queremos decir un montón de cosas, pero que están allí, solas o solos para nosotros. Y dice así, a ustedes pensamientos, a ustedes pensamientos, agradezco que no me hayan traicionado y que se hayan escondido tan hondo detrás de mi cara, que yo haya estado con tanta gente en fiestas y en reuniones de trabajo y ustedes hayan permanecido silenciosos, sin hacer huir a nadie de mí y no hayan hecho ruido involuntario como lo hacen algunos vasos o sillas que se caen de extraña inquietud. A ustedes, pensamientos, agradezco haber esperado tanto tiempo en la última pieza honda de mi vida, sobre todo porque han hecho que algunos me amen, por escucharlos sin decirles nada, por estar ahí como una compañía que tanto necesitan las cosas, por estar ahí en las largas noches en que no éramos nadie, por favor, no éramos nadie, y el viento nos barría. Este es un poema bellísimo del poeta, escritor, ensayista y también cineasta Víctor Gaviria. A ustedes, pensamientos. Ahora sí, profesora Ana, como es tan esencial su presencia para nosotros y es una nueva voz en expansión que se une al sistema de información bibliográfico y nuestra biblioteca activa, cuya estrategia es compartir, aprender y disfrutar, me voy a permitir dar a conocer su camino, un camino muy de espíritu libre, con más de 27 años de trayectoria como actriz, filóloga de la Universidad de Antioquia, magíster en literatura por la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente estudiante del doctorado en filosofía de la misma universidad.
ha formado parte de los principales teatros de Medellín, en el que al mismo tiempo también se ha formado, desde el Teatro Popular de Medellín, el Teatro Matacandelas, Teatro La Hora 25, Teatro El Trueque, entre otros. Y su experiencia abarca la creación de diversos montajes escénicos, la investigación teatral, la gestión, coordinación de proyectos y la dramaturgia. Y en dramaturgia específicamente la codramaturgia de Yocasta en el año 2022, En busca del rubí de la condesa, y la dramaturgia de 1987, La ruta de la infamia. También ha participado como actriz en adaptaciones de obras literarias como Lolita de Nabucco, Pasajero a Betania de Gonzalo Arango, Yocasta, El Insepulto, inspirada en Antígona, y asimismo también en obras infantiles como Pinocho de Carlos Codogli, Simón el Mago de Tomás Carrasquilla y de Sherlock Holmes, inspirado en el cuento de El Carbunclo Azul de Arthur Conan Doyle, entre otras. Y también ha estado invitada a festivales nacionales e internacionales, desde Medellín en Barcelona con el Teatro Matacandelas, el Festival Internacional Gesto Noble en Carmen de Viboral, Festival Selva Adentro en Chocó, Festival Latinoamericano de Teatro, el Festival Alternativo de Bogotá, el Festival Internacional de Cúcuta, el Festival de Medellín y por supuesto de Medellín en Escena y por supuesto el Encuentro Internacional de Teatro Comunitario. En el año 2018 recibió el reconocimiento entre las 10 actrices de la Comuna 10, es decir, la Comuna 10 en Medellín es la Comuna La Candelaria, por parte de la revista Guayacán. Y en el año 2022 fue invitada a participar en el 11º Encuentro Poético Internacional en Urabá, organizado por Las Musas Cantan. Y actualmente trabaja en proyectos de actuación, dramaturgia, con proyección latinoamericana sobre temas de violencia y cultura de paz, además de ser docente de cátedra en la especialización en literatura y producción de textos y estudios literarios en la Universidad Pontificia Bolivariana en escritura dramática, y también como docente en el pregrado, en los distintos pregrados de nuestra universidad a través del Departamento de Humanidades, en Humanidades 3, que es de literatura, y finalmente también es jurado evaluadora de tesis de maestría sobre dramaturgia en la Universidad de Antioquia y sobre creación literaria en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la maestría en literatura e investigación, y editora de la revista del equipo de movilización de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín. Y esto es solo un resumen de este espíritu libre. Gracias, Ani. Me deseaba poder hacer la lectura porque sé que serás una nueva voz que de manera regular estará con nosotros, y qué bueno que sea una expansión de tu trayectoria. Así que estamos en tus manos, se abren los micrófonos, la mujer en la dramaturgia colombiana, y qué mejor voz que estar con vos. Bueno, muchas gracias, Joan, por esta presentación que me sonroja un poco. Pero bueno, quiero también reiterar entonces el saludo a todos los profesores, a los docentes que nos están acompañando y también a los estudiantes. Bueno, para mí es un placer, como les dije también, y un honor compartir pues la experiencia, tanto desde el teatro, desde la actuación y también desde la dramaturgia, ¿cierto? No solo como hacedora, como creadora, pues, sino también como gran apasionada, o sea, todo el tema, digamos, de las artes escénicas en general. Me encanta, vibro con él y bueno, es parte de la literatura y es también, pues, es un amor, digamos, declarado hacia el teatro y hacia la literatura, pues, como tal. He intentado también en mi recorrido tanto académico como profesional unir estas vertientes, ¿cierto? Lo académico y la literatura, pero también, digamos, la actuación, el teatro, temas de memoria, del conflicto y tratar entonces como de verter estos caminos y de unirlos en la práctica entonces artística. Quiero entonces compartirles, vamos a empezar
entonces este tema. La idea también es que al final podamos conversar un poco, que se hagan preguntas tanto de la conversación, comentarios, opiniones, tanto de la presentación de algunos de estos temas planteados, como también pues en general acerca de la literatura y del teatro como tal. Entonces voy a empezar, voy a compartir. Bueno, por favor, Joan, me dice si están entonces viendo mi pantalla en este momento. Ahora sí, se está ¿Sí? viendo. Listo, perfecto. Entonces, he querido titular el tema entonces de esta pequeña charla, también abre bocas, como las mujeres en la dramaturgia colombiana. ¿Por qué las mujeres? Pues por varias razones, pues entre ellas, porque creo que han tenido un aporte muy significativo en la construcción de la dramaturgia nacional y porque también vemos que entonces estas mismas voces, tanto desde la dirección, desde la actuación y propiamente desde la dramaturgia, han sido un poco invisibilizadas y lo vamos a ver entonces en un pequeño como recorrido histórico y creo que son voces fundamentales también para entender nuestro acontecer, nuestro devenir como nación y nuestra condición humana. Las mujeres en la dramaturgia colombiana, entonces esta presentación explora el papel fundamental de las mujeres en la dramaturgia colombiana, se destacan sus voces únicas, las obras que han creado y las luchas enfrentadas para consolidar su presencia en el Teatro Nacional. Este recorrido aborda algunas definiciones claves del drama y el teatro, contextualizando la relevancia de las dramaturgas en la transformación cultural y social del país. Está dirigido a estudiantes, académicos y público en general. Quería entonces empezar un abrebocas con algunas frases de algunos escritores acerca del sentido del teatro. Entonces nos dice Arthur Miller, este escritor y dramaturgo norteamericano: el teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. El gran Federico García Lorca, el escritor y dramaturgo español. El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana. Y David Holguín nos dice: el teatro celebra nuestro sinsentido, nuestra desesperación por ordenar el caos, dando forma a emociones imperfectas en la escena. Bueno, como introducción entonces vamos a encontrar que las mujeres han ido más allá del papel de actrices, convirtiéndose en narradoras que imaginan y construyen mundos teatrales. Yo sé que todos por ahí hemos escuchado algunos nombres importantes, empezando por Fanny Mickey, ¿cierto? Que labró todo un camino, que abrió brecha, por decirlo así, a través del Festival Iberoamericano del Teatro. Vamos a encontrar también mujeres de la gran envergadura de Vicky Hernández, que a través de la actuación, tanto en el teatro como en el cine, también abrió este camino, y muchas otras mujeres más. Bueno, esta voz femenina en Colombia ha tenido entonces un impacto cultural y también entonces podemos aprender un legado y un aprendizaje. El impacto cultural es: las obras abordan temáticas sociales y políticas con perspectivas transformadoras que desafían estructuras tradicionales, como lo veremos más adelante, y estas mujeres también entonces han dejado un legado importante para las nuevas tanto actrices y dramaturgas entonces contemporáneas. Explorar su contribución es esencial para comprender la evolución del teatro colombiano y su relación con los estudios de género. Entonces aquí, para empezar, antes digamos como de abordar este pequeño recorrido histórico para entrar propiamente en los terrenos de la dramaturgia contemporánea, debemos hacer un gran paréntesis, ¿cierto? Y vamos, digamos, como a explorar algunos conceptos que necesitamos entenderlos un poco. Son pues conceptos, digamos, amplios, también profundos, pero bueno, aquí vamos a intentar como darle un pequeño boceto también a estos conceptos. A ver, nosotros tenemos entonces varios géneros que hemos conocido, digamos, desde nuestra aproximación a la lengua, que son el género narrativo,
el género lírico, que es el género, lo poético, cuando hablamos pues de la poesía, y el género dramático. Cuando nosotros decimos género dramático, nos estamos refiriendo al arte escénico, al teatro. Estos géneros hoy por hoy, digamos, se encuentran híbridos, o sea, no hay una pureza como tal en los géneros, los encontramos también como en un carácter expandido, pero digamos, para efectos de entender ciertas convenciones y cierta normatividad, pues nos vamos a referir entonces al género dramático, que es el teatro. Hay unas definiciones entonces clave, vamos entonces, cuando hablamos de este género dramático, a entender que nos referimos entonces a todo lo relativo al drama y a sus características propias. También podemos decir que esto se refiere a un autor o un actor con roles dramáticos, que son obras destinadas a la representación escénica y que cuando también decimos, esto es dramático, ¿cierto? ¿Qué queremos decir? Que es capaz de conmover profundamente. Hay unos términos afines que podemos encontrar en la RAE, por ejemplo, que tienen que ver entonces con palabras como teatral, cómico, trágico, terrible, afectado y efectista. Esto quiere decir que hay una naturaleza emotiva e impactante del drama. La definición entonces de drama, para entonces pasar a entender las convenciones propias del teatro, entonces aquí vamos a seguir a un autor que se llama Patrice Pavis, que hizo un diccionario de todos los términos teatrales. Entonces él nos dice que el drama es propio o relativo a la acción. También entonces, y nos da otras posibles acepciones. ¿Cuáles son? Es un texto escrito para representación. Esto es clave, o sea, el dramaturgo, la dramaturga que escribe teatro, que escribe un drama, escribe generalmente, voy a decir generalmente porque hay otros terrenos en que, digamos, no está el propósito explícito de que sea representado, pero por lo general es un texto que se piensa para ser llevado a escena, para ser representado en las tablas. Entonces el drama se basa en una narrativa textual que se lleva a la acción frente a un público. En el drama, entonces, en su definición también vamos a encontrar que una de las características fundamentales es el conflicto y la tensión. Las escenas y episodios contienen conflictos que dinamizan la trama y mantienen la tensión. Encontramos entonces también en la definición, esa entonces planteada por Aristóteles, es una imitación de una acción elevada. Y aquí la palabra clave es acción, porque vamos a ver que el teatro es acción, es el tiempo presente, el aquí y el ahora de los personajes. Entonces, los personajes ejecutan acciones completas y significativas que reflejan la experiencia humana. Hay unas diferenciaciones esenciales en el universo entonces del teatro. Aquí vamos a encontrar que nosotros podemos hablar de un texto dramático, de un texto escenográfico, incluso podemos hablar de una dramaturgia del actor en sintonía con lo propuesto por Enrique Buenaventura, escritor y dramaturgo colombiano, fundador del Teatro Experimental de Cali. ¿Por qué encontramos, digamos, varios planos del texto, cierto? Porque el autor o la autora escriben un texto dramático que va a ser representado, pero este texto a la vez tiene unas convenciones, está entonces con una cierta normatividad para el plano ya del montaje, para el plano escenográfico. Entonces, ahí digamos, cuando hablamos de texto dramático, entonces tenemos un plano donde está este texto propiamente, otro plano donde está el texto escenográfico para ser montado, incluso entonces lo que les comentaba también otro tercer plano donde está el texto, la dramaturgia propiamente del actor, que ya es entonces las interpretaciones y digamos ya en acuerdo con el director y con la directora, digamos, cómo se interpreta lo que el autor o la autora nos propone para ser montado, ¿cierto? Entonces hablamos de varios planos de la dramaturgia. El texto dramático se refiere al guión escrito, mientras que el texto escenográfico abarca todos los elementos visuales y técnicos en la escena.
Cuando entonces hablamos de todos estos elementos visuales y técnicos de la escena, hablamos de la escenografía, que es los diferentes elementos que nos remiten a un lugar determinado, o la utilería, que son estos elementos que usa el actor. Entonces estamos viendo las luces, el sonido, y diferentes entonces pinturas o diferentes elementos. Hablamos de dispositivo escénico. Entonces el dispositivo escénico incluye imágenes, sonidos y tecnologías combinadas para interactuar con el espectador y crear así una experiencia inmersiva. Hay también entonces unas terminologías fundamentales en el teatro. Entonces hablamos de dramatología, que es el estudio teórico de la representación basada en la mímesis aristotélica. Por ejemplo, digamos, considerado pues como teoría propuesta por varios autores, entre ellos José Luis García Barrientos, que es un teórico mexicano, José Sanchís Sinesterra, que es también un escritor y asimismo un teórico español. Entonces, dramatología tiene que ver con todos los elementos teóricos de la representación. Hablamos entonces también de la dramaturgia, que es el arte y técnica de crear y representar dramas propiamente en el teatro. Aquí yo quise hacer una salvedad, ¿cierto? Porque puede ser un lugar común, pero es importante enunciarlo, la diferencia entre la actuación, entre el teatro y el cine. El teatro implica una mediación en vivo, o sea, estamos viendo, es el accionar de unos actores que encarnan, que representan unos personajes frente a un público, ¿cierto? Donde entonces la acción se sitúa en un aquí y en una ahora, distinta a la narrativa cinematográfica, que está mediado no solo por la cámara, sino también por la narración de diferentes hechos. Hay unos elementos entonces básicos del teatro, ¿cierto? Digamos como género, también como convención, que son, tenemos entonces a unos actores que interpretan y que dan vida a diferentes personajes en la escena, tenemos al público, Samuel Beckett lo definía muy bellamente, que decía como actuar es un actor con una luz frente a un espectador. Entonces tenemos también importante en esta relación del teatro al público, el espectador establece la comunicación y el significado del acto teatral. Tenemos un espacio, aquí entonces el espacio también no solo es el lugar físico donde ocurre la representación, sino también el lugar que se recrea entonces en esta ficción, o sea, diferente lugar, la acción puede acontecer afuera en el Palacio de Tebas, por ejemplo, en el caso de Antígona, puede acontecer en una casa, puede acontecer en la selva, en el, en el mar, ¿cierto? O sea, en los diferentes espacios, digamos, geográficos. Y hay un tiempo, entonces el tiempo es el periodo durante el cual se desarrolla la acción dramática. También hablamos entonces no solo del tiempo que dura la representación, que puede ser una hora y media o más. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de las representaciones los griegos, por ejemplo, eran jornadas, podían ser días enteros, pues ahorita no, ahorita entonces una obra de teatro dura una hora, hay obras, digamos, más audaces y osadas que proponen 3 horas, ¿cierto? Y hablamos también entonces de un tiempo propiamente que se desarrolla en la obra teatral. A veces la acción pasa en un día o pueden transcurrir entonces años. Entonces, bueno, hablamos de estos también, de estos dos tipos de tiempo. En cuanto ya a la estructura textual del drama, o sea, cuando nosotros nos encontramos una dramaturgia, vamos a entonces a encontrar que la interacción de los personajes, que este accionar de los mismos, lo vamos a ver reflejado en unos diálogos y en unas acotaciones. Entonces, el diálogo es el intercambio verbal que impulsa la acción y caracteriza a los personajes. Nosotros también, entonces, ¿cómo vamos a dilucidar el carácter de un personaje? Lo vamos a dilucidar también tanto por lo que se dice, por lo que no se dice en el diálogo. O sea, a lo largo del diálogo nosotros vamos también a empezar a construir, digamos, ese universo psicológico y físico de los personajes. Tenemos entonces las acotaciones es lo que el autor
nos propone, que son indicaciones extraverbales sobre espacio, tiempo, sonidos y movimientos. Entonces, esto también entonces nos da progresiones o nos da indicaciones sobre los espacios geográficos concretos, el paso del tiempo, también los sonidos, bueno, digamos, todo también esa construcción del universo de la historia. El diálogo tiene una función dramática. ¿Cuál es la función dramática del diálogo? El diálogo impulsa la acción, por eso hablamos de que el teatro es acción, y también, pues, lo que les comentaba ahora, construye la caracterización de los personajes a través de los diálogos. Entonces, tanto el actor, entonces, crea su personaje a partir de lo que él puede inferir de los diálogos, más lo que dicen las acotaciones, y nosotros también como espectadores, entonces, de esta manera vamos a configurar el personaje. Bueno, yo quiero aquí que leamos, este es un fragmento muy cortico, Antígona de Sófocles, una gran obra de teatro, una de las obras más representadas en el momento incluso. Este personaje tan bello de Antígona, que ha servido a diferentes adaptaciones, derivaciones en la literatura, en el cine, en la pintura, que recordemos la historia. Antígona quiere enterrar a su hermano Polinices, que ha muerto a manos de su propio hermano en la guerra en Tebas, y lo quiere enterrar ante la negativa del rey en ese momento, que es Creonte, que dice: no, quien entonces atenta contra la ciudad no puede ser enterrado, no le vamos a dar honores, permanecerá insepulto al arrojo entonces de los animales de carroña. Y Antígona, entonces, como también un deber moral, dice: no, hay un derecho y hay un deber natural de enterrar a los muertos y de hacer los diferentes ritos fúnebres alrededor de él, porque es mi hermano. Entonces, esta es la trama a grandes rasgos de la gran y bella Antígona de Sófocles. Entonces, yo quiero ver si de pronto Joan me acompaña. Me acompaña entonces aquí en la lectura. Usted lee Ismene y yo leo Antígona. Este es un pequeño fragmento. Aquí vemos que no hay acotaciones, pero entonces la acotación podría ser perfectamente, esa es parte del inicio. El inicio es que las hermanas se encuentran, Ismene y Antígona se encuentran en las afueras del palacio de Tebas, donde entonces está publicado el edicto que se prohíbe enterrar entonces al hermano Polinice. Entonces, la acotación sería afuera en el palacio de Creonte. Esa es la acotación. Entonces, Joan, adelante. Intentando el mejor papel estelar. En cuanto a mí, no quiero hacer nada deshonroso, pero no tengo fuerzas para desafiar a los ciudadanos. Tú te escudas en ese pretexto, pero yo cubro de tierra a mi hermano amado hasta darle sepultura. Ay, desgraciada, ¿cómo temo por ti? No tiembles por mí, endereza tu destino. No confíes tu proyecto a nadie. Guárdalo en secreto y te ayudaré. No, grítalo. Si callas, te aborreceré más. Este es un pequeño entonces fragmento que quería que viéramos entonces el carácter de los diálogos, como también va llevando a la progresión en la acción y bueno, aquí no hay pues propiamente acotación, pero bueno, ya entonces con la salvedad que hice. Este diálogo revela entonces el conflicto entre el deber moral y la responsabilidad social, abordando temas universales y de gran profundidad temática, como es el del duelo, el del buen morir y también el derecho a enterrar a nuestros seres queridos. Las características entonces generales de una obra teatral, entonces ya mencionando los diferentes aspectos, son la acción, tanto interna, hablamos entonces de la acción del personaje a nivel interno, que se materializa, no siempre, pero hay otras acciones externas. Acción es todo lo que hace el personaje, o sea, coger tal elemento, ir hacia, interpelar, observar, ¿cierto? Tenemos entonces una espacialidad, una temporalidad, unos personajes y un conflicto. Conflicto son dos fuerzas en pugna, son las fuerzas opuestas que impulsan la acción. En este caso, por ejemplo, de Antígona, que podría ser el personaje A, quiere enterrar a su hermano B, que es Creonte, es el rey, no se lo permite, y este es el conflicto de la obra. Tenemos entonces esto también a nivel general,
que una obra de teatro, digamos, digo a nivel general, porque hay obras pues que no son así, que presentan pues rupturas de este planteamiento aristotélico, tienen un inicio, ese es el cuestionamiento, una exposición inicial que establece la base de la obra, un desarrollo, que es el nudo, lo que conocemos como nudo, que impulsa la trama hacia adelante, y el desenlace o conclusión que resuelve el conflicto pues y cierra la historia. Bueno, aquí entonces voy a cerrar el paréntesis, aquí era importante entender porque vemos entonces que el género dramático tiene unas particularidades diferentes al género narrativo, al cuento, la novela o a la poesía, pues hablando en el terreno de lo lírico. Aquí entonces ya cerrando y haciendo pues como algunas aclaraciones pertinentes para entender este bello género, quiero empezar ya propiamente pues con el tema, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar entonces que las mujeres en la dramaturgia, en el caso pues colombiano, tenemos antecedentes desde la Constitución de la República. Hay varios personajes, yo traje aquí algunas porque realmente hay varias mujeres escritoras que escribieron pues propiamente teatro. Entonces encontramos a Josefa Acevedo de Gómez, ella es hija de José Acevedo y Gómez, prócer de la independencia. Ella nació en Bogotá en 1803 y murió en Cundinamarca en 1861. Fue la primera escritora del país en tiempos republicanos y su obra está marcada por sucesos públicos y por los diferentes como el devenir de toda la República, como sucedió con los escritores de su generación. Sus obras teatrales son La coqueta burlada y En busca de almas, estrenadas en 1864 por una compañía de aficionados en Bogotá, además de El mal de novios. Tenemos a otra gran escritora llamada Waldina Dávila de Ponce de León. Ella nació en Neiva en 1831, murió en Anapoima en 1900. Escribió Suma, drama en 3 actos y en prosa. Fue publicada en 1892 y representada por agrupaciones de aficionados en varios municipios del Huila. Soledad Acosta de Samper, esta es una gran escritora, creo que la hemos escuchado, además, digamos, como novelista y como retratista también de su época en los diferentes géneros que cultivó. Nació en Bogotá en 1833, murió en la misma ciudad en 1913. Esta, pues, miren la envergadura de esta mujer, historiadora, periodista, traductora y editora. Gracias a esta labor editorial, varias escritoras colombianas pudieron publicar sus obras en las revistas que ella fundó y dirigió. Soledad es considerada una de las figuras más importantes de la intelectualidad americana del siglo XIX. Tiene entonces varias obras de teatro, Una educación útil, Diálogo para escuelas, Las desdichas de Aurora, Comedias de costumbre en 4 actos, El viajero, Comedia de costumbres nacionales en 2 actos, incluida dentro de la narración titulada Anales de un paseo correspondiente al día 9, en la revista La Familia, Lecturas para el hogar, publicó la pieza Las víctimas de la guerra, drama en 5 actos y en prosa. Aquí vamos a entrar entonces también, bueno, conociendo como el recorrido de estas mujeres entre 1800 y 1900, tenemos entonces a 2 mujeres que desarrollaron una labor muy importante aquí en Medellín desde la dramaturgia, que son Isabel Carrasquilla de Arango, ella, apellido, hermana del gran también escritor Tomás Carrasquilla. Isabel nació en Santo Domingo, Antioquia, el 8 de octubre de 1865 y murió en Medellín el 5 de enero de 1941. Fue una comediógrafa, cuentista, también escribió coplas, memorias de viaje y narraciones. Ella utilizó, bueno, aquí entonces en cierto periodo, o sea, si bien estas mujeres publicaban bajo su nombre, estas 2 mujeres ya también, ellas sí utilizaron seudónimos porque era muy mal visto que una mujer escribiera y que publicara. Muy mal visto que escribieran, más mal visto aún que actuaran, incluso que asistieran a representaciones teatrales. Ella utilizó el seudónimo de X y Z, y muchos de sus coplas y escritos no fueron firmados. Algunos teóricos dicen que posiblemente su hermano Tomás Carrasquilla nunca estuvo de acuerdo. Aquí, pues, a manera de anécdota, pues
que uno diría como no tiene mucho sentido, pero Tomás Carrasquilla parecía tener como más, digamos, afinidad con la otra escritora que mencionaremos ahorita que con su propia hermana. Bueno, a pesar de, pues, de que ellos tenían, digamos, un gran amor filial y, bueno, muy buenas relaciones, pero sí había entonces cierta prevención a publicar, tanto entonces por lo que algunos dicen, tanto por su hermano, pero también pues en la época era muy mal visto como las mujeres en la sociedad que escribieran y publicaran. De su autoría se conservan además varias obras inéditas, al parecer fechadas en 1933, 2 cuentos, un juguete cómico, un diálogo escolar y 3 dramas. Los títulos son Una llanta rota, que ha sido el de mayor reconocimiento, obtuvo una mención especial en un concurso y 2 años después fue llevada al escenario del Teatro Bolívar aquí en Medellín, Ida y Vuelta y Contra Viento y Marea. Estas obras en general, o sea, fueron muy importantes y reivindicativas además del universo femenino, porque bueno, varias de ellas, la mayoría, hablan pues sobre temas propiamente de este universo femenino, del amor, un poco de la dependencia económica, incluso llegan a ser relevantes porque también proponen en cierta medida en sus historias la independencia económica respecto a los hombres y la libertad también de decidir pues acerca de los diferentes asuntos amorosos. Esto para esta época era muy transgresor. Tenemos entonces a otro personaje, es el que les contaba, que también gran amiga del escritor Tomás Carrasquilla, y pues parece pues que apoyaba más como el talento de esta mujer, de Sofía Ospina de Navarro. Bueno, Sofía Ospina nació en Medellín el 15 de abril de 1892 y murió en la misma ciudad en 1974. Editora, cuentista, poeta, comediógrafa y cronista. Colaboró en los periódicos El Colombiano, El Espectador, El Tiempo, la revista Sábado, directora de Letras Encajes. Esta era una revista femenina al servicio de la cultura. O sea, si bien era una revista conservadora que propugnaba, digamos, por el mantenimiento del matrimonio, de la mujer en su rol de madre, en su rol de ama de casa. Sin embargo, el hecho, digamos, de abordar cuestiones femeninas, de ella escribir, de darle también el espacio a otras mujeres, ya fue muy importante en ese momento. Escribió las siguientes comedias de costumbre: Ascendiendo, Un luto pasajero, La familia Morales, estrenada en Medellín en 1943 por la compañía de dramas y comedias de la actriz mexicana Virginia Fábregas, y representada también en Santa Fe de Antioquia. Estos eran como los 2 centros donde se representaban, en Medellín y en Santa Fe de Antioquia. Sofía Ospina de Navarro es la escritora, no sé si conocen un libro de recetas muy famoso, ahora se me va el nombre, pero es un recetario que ha tenido más de 20 ediciones pues ante el éxito. Bueno, ¿cuáles son las huellas entonces de las mujeres dramaturgas antes mencionadas? Sofía Ospina de Navarro e Isabel Carrasquilla fueron 2 mujeres que en medio de la construcción de un campo intelectual en Medellín, pero dominantemente masculino, escribieron y llevaron a la escena pública su visión sobre las transformaciones sociales en la ciudad durante las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, al escribir desde los márgenes, lograron ocupar un espacio fronterizo entre los depósitos culturales, lo que favoreció nuevos crecimientos e híbridos. De este modo, se convirtieron en una especie de intermediarias culturales que a través de sus escritos difundían ciertos modos de relación en la Medellín del nuevo siglo. Entonces, acordemos, Medellín era en ese entonces, a inicios entonces, una ciudad, a inicios, perdón, del siglo XX, una ciudad pequeña, una ciudad entonces que está en una expansión, digamos, asombrosa, que también presenta la inmigración de los campesinos a la ciudad, y que también entonces presenta unas nuevas dinámicas en torno a los roles de la mujer. Entonces vemos que ellas, lo que les comentaba, si bien entonces ellas, digamos, no proponían subvertir el orden como tal, ¿sí? El entonces escribir desde su visión femenina sobre diferentes asuntos ya era transgresor de por sí. A manera de conclusión, sin duda el campo de la escritura fue un escenario vedado
para casi todas las mujeres de la época, y la dramaturgia aún más, pues implicaba la representación en escena a una gran cantidad de público de situaciones de la vida privada desde la óptica femenina. Esto entonces para tener como un antecedente de estas primeras dramaturgas y digamos cómo abrieron brecha en este camino de escribir y de intentar captar entonces como el devenir de no solo de Medellín, sino de una nación y de todo entonces un entramado social y cultural en ese momento. Aquí les quería leer, este es un pequeño, no es una obra de teatro, Sofía Ospina de Navarro, que publicó entonces varios libros. Este es uno de Déjenos Tranquilas, es una compilación de varios artículos de esta autora. Me pareció, vamos a ver entonces cómo es una pluma juguetona, irónica, o sea, muy rica. Entonces les traje como este pequeño fragmento para que viéramos además el carácter de esta mujer. Entonces dice, si el carácter, bueno, aquí está hablando sobre la dieta, sobre un producto que se anuncia como la panacea para adelgazar. Entonces nos dice, si el carácter no sufriera menoscabo con el régimen, todas las mujeres jóvenes y viejas haríamos algo por contribuir a la belleza de la raza, luciendo por las calles siluetas impecables. Pero ocurre que a muchas el hambre nos reduce el espíritu a la más mínima expresión. Se nos olvida charlar y sonreír. Las ideas abandonan su morada. Los presentimientos siniestros nos asedian y el sueño se niega a visitarnos sin la compañía de las drogas sedantes. No hay más remedio, pues, que aceptar con resignación esa carga, que por fortuna pesa más al público que a quien la lleva a cuestas, con la seguridad de que ella, por desgracia, será eterna, pues, para colmo de males, Dios nuestro Señor nos quitó toda esperanza de mejorar siquiera en la otra vida, al notificarnos por boca de sus profetas, que el día del gran juicio resucitaremos con los mismos cuerpos que tuvimos en la tierra. ¡Qué lástima! Ni aún en el cielo podremos usar suéter y prescindir de la estorbosa fajita. Sofía Ospina de Navarro, esto fue publicado en el 2021, déjenos tranquilas. Bueno, aquí vamos a pasar entonces ya al terreno de la dramaturgia contemporánea, siguiendo pues las huellas de estas predecesoras. Tenemos en el panorama entonces de la dramaturgia contemporánea femenina, hay numerosas escritoras, algunas también hay que considerar entonces que también muchas desarrollan estos trabajos y por eso no son tan visibles en los propios grupos teatrales, porque ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Muchas de estas escritoras pues escriben, trabajan en grupos estables de teatro y pues sí escriben propiamente para los grupos para ser llevado a escena y no tienen pues la pretensión, digamos, de publicar y de difundir este trabajo porque pues ya tiene el fin de ser representado pues en el escenario. Entonces ahí también encontramos un gran material que desconocemos y que lamentablemente pues no es difundido ni publicado como debería ser. Tenemos entonces aquí solo como algunas por mencionar en este amplio espectro. Tenemos a Fanny Buitrago, Patricia Ariza, Carolina Vivas, Beatriz Camargo, Ana María Vallejo, Victoria Valencia, Marta Isabel Márquez. Algunas de sus obras destacadas son Solo como de un sueño nos levantamos, de Beatriz Camargo. Beatriz, tiene su trabajo en Villa de Leyva y ella propugna por un teatro, por una vuelta al teatro ritual. O sea, trabaja la importancia del ritual en el teatro. Cuando el zapatero remendón remienda sus zapatos, de Carolina Vivas, El viento y la ceniza, de Patricia Ariza, y Una noche para siempre, de Marta Isabel Márquez Quintero. La dramaturgia colombiana contemporánea se caracteriza por una gran diversidad de voces y enfoques, donde las mujeres dramaturgas han jugado un papel fundamental en la exploración de la realidad colombiana, incluyendo temas como la violencia, la memoria, la identidad y las relaciones de género. El teatro colombiano ha sido un espacio para la reflexión y la crítica social, y las mujeres dramaturgas han contribuido a la construcción de una escena teatral más inclusiva y diversa. Aquí entonces voy a mencionar
dos escritoras que actualmente pues que han venido consolidando un trabajo dramatúrgico muy importante no solo para Colombia sino también a nivel de Latinoamérica y también a nivel mundial, como son Patricia Ariza y Carolina Vivas. Patricia Ariza de pronto nos resuena más porque ella fue ministra de Cultura hace poco. Patricia Ariza es la historia de la resistencia artística y política en Colombia, poeta, teatrera, dramaturga, escritora y feminista que ha encabezado las reivindicaciones de las mujeres y las víctimas del conflicto armado en el país. Nadaísta sobreviviente al genocidio de la OP, una mujer libertaria que rompe todos los protocolos y una poeta comprometida con el destino del país. Algunas de sus obras representativas son La alegría de leer, 1981, El viento y la ceniza, 1986, esta trata sobre el tema de los indígenas y la conquista, María Magdalena, 1993, Ópera Rap, 1995, Antígona, 2001, Memoria, 2015, Camilo vive, 2001, y después ella vuelve a hacer un trabajo sobre Camilo, el cura guerrillero, alrededor de 2014. Carolina Vivas es una escritora bogotana, nació en 1961, dramaturga y directora y actriz, egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, maestra en teatro de la Universidad de Antioquia. Fue docente por 10 años de la Academia Superior de Artes de Bogotá, una de las principales academias de Bogotá, y durante los años 80 fue actriz del Teatro La Candelaria. El Teatro La Candelaria es uno de los teatros más importantes en Colombia porque, digamos, allí no empieza, sino que de alguna manera se profesionaliza el arte escénico y también se propone una nueva mirada a hacer teatro a través de la creación colectiva. Eso entonces con Santiago García y con Patricia Ariza, que fueron los cofundadores. Entonces vemos que fue un centro importante, digamos, de actividad artística que después irradió muchos actores y actrices, tanto para la televisión, para el cine y también para la dramaturgia o para la creación de otros grupos teatrales. En 1991, con Ignacio Rodríguez, fundó Umbral Teatro, grupo que ha hecho presencia en la escena colombiana con montajes de grandes autores y dramaturgias propias. Ha escrito y dirigido con Umbral Teatro obras como Segundos, Filialidades, La gallina y el otro, Cuando el zapatero remendón remienda sus zapatos, Antes, Donde se descomponen las colas de los burros, De peinetas que hablan y otras rarezas, La que no fue, y otras muchas obras más. Estos textos han sido traducidos al francés y al portugués, o sea, es una dramaturga, una directora que permanece activa en esta labor creadora. Encontramos entonces unos temas recurrentes: el feminismo, violencia y conflicto, identidad de género, resistencia y memoria. Bueno, aquí es importante entonces, lo pongo como en términos brechtianos, o sea, Bertolt Brecht, este teórico y escritor dramaturgo alemán, que propone una mirada crítica a la realidad y otra forma diferente de hacer teatro, digamos, desde la posición crítica tanto del actor como también un papel activo del espectador que sepa que estoy viendo teatro y que requiere entonces también el procesamiento y su análisis crítico. Entonces, ¿cómo da cuenta el teatro del mundo en que vivimos? Primero, entonces, estas mujeres desde la dramaturgia hay un reconocimiento de la cotidianidad como lugar privilegiado de acontecimientos estéticos. Aquí, siguiendo un poco lo que propone Álvaro Mutis, hay una complicidad con todo lo que es posible novelar y poetizar. O sea, lo cotidiano también puede ser llevado a escena. Hay una valoración también de las formas orales, esto se presenta, digamos, a nivel general en el teatro colombiano, y hay una resignificación de la escritura como ejercicio de expresión personal de la propia visión del mundo. O sea, yo qué puedo como aportar, cuál es mi visión de los diferentes acontecimientos históricos o del, digamos, del devenir del ser humano, o sea, mi posición desde el yo. Aquí entonces encontramos que la violencia, siguiendo a la teórica María Mercedes Jaramillo, ha sido un tema estructural en todo el teatro colombiano contemporáneo. Aquí entonces me parece pues importante aquí entonces enunciar el objetivo básico de los dramaturgos y de las dramaturgas colombianas fue analizar la historia nacional con sus conflictos más controversiales y recrear el aquí y el ahora. Si bien el teatro ha sufrido una serie de transformaciones, digamos, antes era el sainete,
proveniente, pues, digamos, de España, y de la comedia, que en parte tuvo su origen en los movimientos de vanguardia europeos y norteamericanos, que respondían también a las transformaciones sociales y políticas del país y de América Latina. O sea, es decir, el teatro, y en el caso entonces concreto de estas dramaturgas, también, digamos, han bebido de las diferentes transformaciones que ha sufrido la escritura teatral a nivel mundial, ¿cierto? Entonces aquí encontramos, podemos encontrar aportes de Bertolt Brecht, de Konstantin Stanislavski, de Antonín Artaud, pero siempre, aquí es lo esencial, adaptados a nuestra realidad. Bueno, la violencia entonces como tema estructural encontramos que hay una angustia asociada entonces a una realidad vinculada al subdesarrollo, la violencia y las injusticias sociales. Esto entonces después de la Segunda Guerra Mundial, digamos como contextualización histórica, surge el teatro del absurdo y entonces esto permea también entonces a los dramaturgos colombianos y digamos el existencialismo. Y hay una restitución también importante en estas voces del teatro mítico ceremonial enriquecido con expresiones culturales populares. O sea, aquí hay una mirada hacia lo popular, como hacia las expresiones propias del colombiano, o sea, de lo local. Bueno, aquí para ir terminando, y pues que me interesa pues que también podamos conversar un poco, comentarios, preguntas, quería presentarles una obra muy bella. Esta obra tiene elementos, uno podría rastrear elementos de Antígona de Sófocles, pero aquí vamos a ver también de un acontecimiento muy doloroso, digamos, cómo esta mirada se transforma de manera poética, como lo es los falsos positivos. Entonces Carolina Vivas crea la obra donde se descomponen las colas de los burros en el 2008 y el 2009. La obra trata del afán de los personajes por defender a sus familias de un destino que parece inexorable. Jóvenes extraviados en un presente que se les escapa, enredados en la maraña de los intereses de adultos sin rostro, personas del común a merced de un Estado ausente y autoritario a su vez. Es un mundo peligroso de delaciones y recompensas, acusaciones ambiguas de delitos que tampoco resultan claros. La esperanza de recuperar a los seres queridos se desvanece sin que quede rastro de su historia, registro de su nombre o su dolor, enlace desconocido. Bueno, esta es la historia, pues a grandes rasgos, la trama es un joven Salvador, un joven campesino que cierto día desaparece, hay toque de queda, no alcanza como a llegar a su casa, entonces su familia, su mamá y su papá, dos campesinos, empiezan a buscarlo, tocan ante las diferentes autoridades, el alcalde, la policía, por este hijo que no aparece. Ellos nunca les dan respuesta, antes intentan, digamos, como encubrir estos hechos que suceden en un pueblo que se llama El Olvido, pueblo lleno de miedo, incertidumbre y sospechas. Los padres entonces deciden entonces continuar como la búsqueda de su ser querido para enterrar, para hacerle un entierro digno. El padre entonces logra recuperar un cuerpo del río, lo entierran, también una manera pues de darle tranquilidad a la madre, y de pronto lo entierran, le hacen las respectivas pues honras fúnebres, pero aquí lo interesante, aquí me parece también como la mirada poética, es que imagínense que después de un tiempo encuentran el cuerpo del hijo. Entonces ellos se dan cuenta de que han enterrado pues a otro de los tantos cuerpos que bajan por el río. Entonces dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces dicen, listo, vamos entonces también a enterrar a nuestro hijo Salvador. Le piden al cura entonces que oficie la respectiva misa, le dicen al alcalde, pero entonces hay un día el cura dice, no puedo, porque aquí no se puede, porque el alcalde dice que no. Recordemos también aquí como a Creonte de estas relaciones, estas derivas entonces de Antígona, y entonces ellos dicen, bueno, no importa, contra el miedo, entonces contra las autoridades que también no quieren que ellos efectúen este entierro digno, deciden ellos mismos enterrarlo. Pero entonces aquí la madre
también después de varias reflexiones dicen, bueno, yo ya enterré un cuerpo que tal vez no sea mi hijo, pero que igual acojo amorosamente como mi hijo, voy entonces a devolver al río a mi hijo para que otra familia haga lo que yo hice. Entonces van, tiran pues nuevamente como los restos del hijo al río y deciden entonces adoptar al otro cuerpo como su hijo. Es una historia muy bella, es una historia además que mezcla diferentes elementos pues artísticos, música, hay también video, hay un juego con las luces, eh, los cuerpos de los actores, eso es una apuesta exigente. Yo tuve la oportunidad de verla en alguna de sus giras aquí en Medellín, es una obra que ha sido invitada a diferentes festivales internacionales, pues y que nos habla entonces de este acontecer tan doloroso para nuestra nación de los falsos positivos. Entonces aquí voy a leer un pequeño fragmento, este es un fragmento inicial y leeremos también el final, ya con la pequeña sinopsis que hice. Entonces, a ver si el compañero Joan otra vez nos presta su voz y toda su actitud para que leamos. Joan, tú lees a Poncidor y yo leo a Don Casto. Listo, de acuerdo. Dame un momento aquí, porfa. Don Casto, Sí, lea usted Don Casto y yo Poncidoro. Poncidoro. La gente de bien se siente en peligro. hay que poner un escudo entre esa plaga y nosotros. Es necesario tener armas, perros, guardas, cámaras. Vino, Gracias. nada es suficiente ante la invasión de esa manada. Tal vez sea necesario aplicar correctivos. ¿Usted cree? ¿Tiene miedo? No, es que... No sea cretino. Pero señor, yo... No me haga caso. Era una broma. Silencio. La verdad, hay cosas que se me salen de las manos. A pesar de la limpieza, en todas partes se reproduce la hiedra. ¿A qué se refiere? Me parece que entre nosotros hay traidores. Entre nosotros. Traidores, ¿cómo lo oye? ¿Quiénes? Usted debe saberlo mejor que yo. ¿Me está acusando? Por favor. No comprendo. Creo que su actuación es bastante débil. No puedo atentar contra... Atentar, bonita palabra. Atentar, atentado, atender. ¿Atender qué? Don Castro, créame, yo... Resultados, eso es todo. Bajas. Aquí. Shh, Don Castro. Shh. No me haga caso. Era una broma. Bueno, aquí vemos entonces que es el diálogo entre dos autoridades del pueblo, ¿cierto? Que están hablando entonces un poco en clave de este asunto de la desaparición y de lo que se debe hacer. Aquí entonces vamos a un pequeño diálogo, estos son de los padres del joven campesino Salvador. Este fragmento entonces se llama Estaba en el aire. Tú lees a Pedro y yo a Dolores. Joan, por favor. Listo. Dame aquí otra vez un momento que se vea algo pequeño. A Pedro. Sí. No ha llegado Salvador. ¿Por qué pregunta? No sé. Hay algo que no me ha dicho. ¿Le parece? No me cambia el tema. Solo pregunté si llegó su hijo. Estoy empezando a preocuparme. No hay motivo. No me mienta. Hay toque de queda. No me diga. ¿Al fin qué? ¿Le digo o no le digo? ¿Qué hacemos? Voy a buscarlo. ¿Cómo va a ser eso? ¿No me dice que hagamos algo? Sí, pero que no salga a arriesgarse. Todavía no son las 7. No alcanza a ir hasta allá y regresar. Pero si al menos le aviso y no lo dejo moverse. ¿Quién está patrullando? Hay de todo. ¿En qué está pensando? De repente lo dejan pasar. Usted sí es bien bruta, ¿no? ¿Por qué me trata así? Páseme la linterna y el machete. Se va por el atajo. No, voy a ir por la calle principal hablando a gritos. Lleva la cédula Sí, y la libreta militar. sí.
Tome esta ruana. No moleste. Está helando. No me trate como un mocoso. Soy su marido. Llévele la ruanita a Salvador. Ah, era eso. Bueno, y ese era pues como un pequeño fragmento, que me parece muy bonito además de cómo lo enuncia el personaje. Este es el personaje de Salvador. Aquí vamos a ver unas técnicas entonces teatrales bien interesantes que parten del distanciamiento propuesto por Bertolt Brecht, y es que el actor entonces hace un doble juego donde se le dice al espectador, mire, es que yo soy actor, puedo encarnar a este personaje, puedo hacer este personaje, pero no se le olvide que esto es teatro y que yo soy un actor. Entonces lo vamos a ver aquí. Este fragmento se llama Rebelión. Está hablando entonces Salvador. Personaje al público. Hola, soy un personaje. Salvador Cangrejo Corrales. Así me bautizó la dramaturga. ¿Qué les parece? Ahora le ha dado por ponerme protagonista de una tragedia. Pausa. Contemporánea. ¿Ah? ¿A quién se le ocurre? Solo a ella. No podría haberme asignado un criado picarón, un mujeriego, no sé, pero esto quiere condenarme a vivir siempre la misma vida infame. Mi destino transcurre en una tierra sembrada de fosas comunes, cementerios clandestinos y territorios sagrados. Soy un hombre del común, uno más de los sin nombre. Técnicamente me llaman NN. Esto, claro, hasta que mi madre me encuentre en esta tierra de caimanes cebados de indefensión, en esta tierra de caimanes cebados de hombre. Así lo decidió la dramaturga. Me obliga a nombrarla así. Vaya despedida la que escribió para mí. Era la época de los camiones carnívoros. De uno de ellos me arrojaron y me dejaron aquí, donde reposa desde hace más de 600 años el cráneo niño de un sacrificado, cuya sangre honró a los dioses y evitó la sequía. Pero mi muerte no honra a nadie. Desencarno en vano. A mi derecha, un indio sin cabeza, decapitado hace 400 años por el sable español. Vaya con tertulios y lugar para una cita. Decisiones de mi creadora. Quién sabe con qué más pueda encontrarme. No seré más. Ese que ella quiere que sea, ahora seré yo. Pausa. ¿Y quién es yo? Entonces vemos aquí pues muy interesante este monólogo del personaje, entonces donde interpela a la dramaturga, donde tiene este juego de que yo soy un actor, pero a la vez soy un personaje. Y para terminar entonces este fragmento corto que es el final de la obra. Dolores echa a rodar el cajón por la pendiente polvorienta, al fondo el río furioso ruge arrastrando troncos, piedras, fardos. Pedro, ¿qué hace? Dolores, renuncio, se lo entrego al río. Desde hoy mi hijo se llamará Moisés, será rescatado de las aguas por otra madre huérfana que quiera llorar al despojo de sus entrañas. Ella le dará sepultura, como hice yo con el joven desconocido que usted me regaló. Ojalá su madre supiera que lo enterré como es debido, que le puse flores y lloré en su tumba, hasta que apareció de nuevo mi hijo, mi Salvador. Maldigo esta tierra que comienza a vomitar sus muertos. Maldigo sea este tiempo donde no hay lugar para los muertos. Un bello final. Entonces, vamos a ver este pequeño trailer. Carga. No te meterás en lo que no te ¿Están escuchando el sonido? Sí, Sí. señora. Bueno. importa. Pero la Sí, gente señora, se escucha bien. necesita consuelo, al gente alcalde. Ay, no me diga. ¿Pero sí que le digo o no le digo? No puedo dormir. No. ¿Es que tiene alma de nena o qué? ¿Te parece? Esto es obra de una nena. Como de un demonio. ¡Concepción! ¿Quién la busca? ¡Eso no importa! Entonces no soy yo.
Bueno, este es un pequeño trailercito. Vemos entonces como la calidad y la factura de esta obra, que conversa también con Antígona de Sófocles. Bueno, a manera entonces de gran conclusión, vemos entonces que estas dramaturgas, tanto las precedentes como la dramaturgia contemporánea, pues propugnan, irrumpen con una voz propia, auténtica, que cambia la historia del teatro. Sus obras pues tienen la fuerza y la verdad también, una verdad que se propone también como para la construcción de la memoria en nuestro país. Bueno, esta sería entonces a manera de gran conclusión. Aquí pues les traía, pero quiero, bueno, estos son unos pequeños pues como fragmenticos de Patricia Ariza, hoy pues que estamos, esta semana que estamos en conmemoración de la Semana del Idioma, y tratar pues de rescatar, también invitar a que vean, consuman teatro, o sea que es un arte que se puede encontrar mucho disfrute. La gente no sabe, piensan a veces, porque bueno, de pronto tuvieron alguna experiencia en la secundaria, que dicen, ay, eso es un poquito aburridor, uy, no, 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 el teatro de verdad puede, y pues si tienen, digamos, entre una de sus, digamos, de sus pretensiones también la diversión, ¿cierto? Que la gente disfrute, que sea otra forma de interacción. Entonces, Patricia Ariza, pues cuando le preguntan por qué escribir teatro, entonces nos dice, el teatro es como todas las artes, un ejercicio de la libertad, es la posibilidad de expresarse poéticamente frente a las injusticias, pero también la posibilidad de hacernos vivir el éxtasis y la fiesta. El teatro se hace desde los cuerpos de actores y actrices que se preparan minuciosamente todos los días para ser los narradores de los acontecimientos reales o imaginados ante el público. Ellos y ellas son capaces de enseñarlos lo que no sabemos de nosotros y de nosotras. El arte del realidad de manera compleja, porque lo hace desde los afectos y los sentimientos, lo hace desde la memoria poética, desde la premonición y el sueño, nos muestra los conflictos de la sociedad, desde lo épico, pero también desde lo personal, incluso desde lo íntimo. Es un arte que tiene la posibilidad de narrar el futuro. Por eso no podemos concebir que se prive a la sociedad de practicar el arte del teatro y de disfrutarlo en todas las etapas de la vida. Es que el teatro es la posibilidad de tocar el alma de la nación y el corazón de las personas. Tiene el poder de transformar el dolor en fuerza y en resistencia, y de hacernos reír hasta las lágrimas de las pompas del poder. Y a la vez tiene el poder de mostrarnos cuán frágiles somos ante el amor y el desafecto. Esta es una bibliografía básica. Entonces, y bueno, ya aquí entonces voy a dejar de compartir para entonces escuchar sus opiniones, preguntas, comentarios. Gracias, profesora Ana, por esta clase magistral de un recorrido por las mujeres en la dramaturgia colombiana, que de hecho haces parte de ellas, sin duda alguna. Antes de darle la voz a Claudia e Isabel, quiero extender unas palabras a los estudiantes del profesor Nicolás. Ustedes han tenido un privilegio y un gusto de deleitarse no solo con la clase, sino también una serie de elementos que tributan y que abonan a sus compromisos académicos para el curso Humanidades, no solo el 1, sino también el 2, y de tal manera cuando se acerquen a tipologías textuales, específicamente de dramaturgia, pues a la luz de esta clase ya tienen una serie de herramientas e instrumentos para poder gozarlas y disfrutarlas. Y sin hacerles spoiler, ustedes en un semestre mucho más adelante tienen que justamente hacer un montaje de una obra de teatro. Ahí les tiro esa perla. Aunque sean estudiantes en formación en el mundo de la odontología, también son seres humanos en expansión justamente de la sensibilidad, la creatividad, la curiosidad y por supuesto las dimensiones de la espiritualidad, el pensamiento crítico y sin duda el ejercicio de la libertad. Entonces, tomen esta clase como un regalo, porque fue de verdad muy potente y significativa dentro de esta semana del idioma. Ahora sí, profesora Claudia, pero creo que perdimos a Ana. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribir.
Claudia, creo que tienes el micrófono silencioso, pero dame un momento. Ya, Hola, ok. de un momento que creo que perdimos a la profesora Ana. Ella está en la ciudad de No, por Medellín, de aquí la estoy. Si estás con nosotros, vale. Está Sí, sí. congelada. Bueno, con una imagen congelada. Ahora sí, adelante, Claudia. A ver, primero que todo, me pareció muy válida esa acotación que hace la profesora acerca de que nos acerquemos más al teatro. En realidad, uno con todas las ocupaciones que tiene, pues uno eso lo va obviando y es muy importante pues que volvamos a esas actividades que son tan constructivas, tan lúdicas, tan pues que nos llenan tanto de nuestras costumbres y del pasado. Me dejaste preocupada, Joan Esteban, que hay que hacer una obra de teatro. No sé si es para todos los, para todos los, porque No, yo es no un soy ejercicio. profesora, soy estudiante, entonces como que me preocupé yo, oh my God, ¿cómo así? Sí, más adelante, sin preocuparse. Ahí tenemos de cerca también a la profesora Ana María con nosotros, pero sí, sin hacerle spoiler por allá mucho más adelante. Pero es a todos pues todas los cursos, No, o es solo en algunos algunos, específicos. solo en Ah, algunos, ok. solo en Bueno, algunos. ya descanso un poquito. Bueno, darle muchas gracias a la profesora. No pude escuchar todo completo, pero lo que escuché me gustó mucho. Ha Voy quedado después grabado a y mirar luego la se grabación. sube a la lista de reproducción de Semana del Idioma. Ok. Profesor Nicolás, si de pronto tienes allí una estudiante o estudiante que desea hacer algún comentario, puedes escribirlo y con el mayor de los gustos. También gracias a usted por su disposición y apertura. Gracias, Claudia, también por sus palabras e intervención. Por acá, bueno, nos saluda el profesor Nicolás. Muchas gracias, profesora Ana, por su ponencia, muy interesante. Desde Bogotá, Joana nos dice, muy bonito encuentro. Muchas gracias, Ana María, muy interesante. Se despide. Por ahora no hay comentarios ni preguntas. Muchas gracias por el espacio, nos recuerda el profesor Nicolás. Y bueno, yo sí algo chiquitico, te quería preguntar, Ana, una anécdota con respecto a alguna preparación como actriz en uno de los roles que te ha tocado interpretar en alguno de los papeles, que recuerdes. Sé que está en el mundo de la dramaturgia. Un papel en No, particular. hay, sí, no, hay muchas como historias, porque bueno, uno también con el teatro tiene posibilidad de ir a diferentes tipos, digamos, de espacios, de compartir con diferente población también. Entonces, recuerdo, hay varias, pues hay como dos pequeñitas. Una que una vez nos presentamos en la cárcel aquí de mujeres, el Buen Pastor, cuando quedaba aquí en la Comuna 3 en San Javier. Y me acuerdo que tenía mucho susto, pues porque, bueno, cierto, porque uno tiene a veces como estereotipos, eh, como de ciertos lugares. Y esa fue una función, entonces, bueno, con mucha prevención, porque claro, entonces a la entrada, todo pues, digamos, todos también como las exigencias de seguridad para pasar. Entonces recuerdo que después de que nos presentamos una función tan bonita, o sea, y realmente en el aplauso, en la sonrisa de ellas, era una obra fuerte, o sea, también yo decía, ¿cómo la van a recibir pues ellas? Porque es una obra también que plantea, digamos, unos temas que aborda la violencia. Entonces, ay, bueno, y no, para nada, o sea, fue una función bellísima, de las funciones como que llevo con el corazón el aplauso, la sonrisa, los comentarios también de ellas. Recuerdo que en ese, por ejemplo, estaba esta actriz de La Vendedora de Rosas en ese momento. Entonces, bueno, también como estos lugares que a veces tenemos prevenciones o pues, con ciertos tipos de personas, ¿cierto? Unas prevenciones pues que uno también después se cuestiona como estos estereotipos y que finalmente usted
recibe es todo lo contrario y recibe también una lección y un aprendizaje para la vida. Entonces esto referente como al público. Tengo también otra anécdota. Nosotros presentamos una versión de Antígona precisamente. Yo soy Antígona. Es un personaje al que quiero mucho, o sea, y que desde la literatura, pero también desde la oportunidad de la actuación, pues he tenido la oportunidad pues de representar. Esta obra trata sobre la Antígona, es una Antígona colombiana. La historia sucede en el campo a finales del 80. Entonces hemos tenido, como digo yo, pues como el privilegio de presentarlo en diferentes espacios, digamos que han vivido hechos muy violentos, entre ellos uno de los más atroces, que es la desaparición forzada. Entonces ver después como el comentario, nosotros después hacíamos un foro porque la obra es una tragedia y las tragedias terminan en catástrofe, ¿cierto? Que uno no quisiera representar, pero pues también pues así es también nuestra historia. Y me acuerdo que ellas decían, ay, muchas gracias, o sea, pude como llorar, pude también como ver representada la valentía, la resiliencia de ese personaje, me pude ver representado también a mi familia. Entonces, bueno, todos esos comentarios también con estas obras que tocan profundamente y que conmueven mucho. Nosotros presentamos esta obra, El Insepulto, en un festival en el Chocó, y recuerdo al final se recrea un bombardeo y recuerdo que la gente pensó que era real y se escondió, o sea, y los niños corrieron porque no, hubo un bombardeo, ¿cierto? Como de estas también realidades, digamos, de esas lamentables también realidades que pasan en nuestra nación. Entonces muchas experiencias muy maravillosas también de un aprendizaje continuo, digamos, como actriz. Gracias, Ana, por las dos anécdotas, en particular la segunda, entre potente, dramática y muy conmovedora. Bueno, te agradezco nuevamente, profesora Ana, por la apertura, disposición y por la clase magistral que ha brindado. Incluso lo reitero, no me cansaré de citarlo, para los estudiantes que lo tomen como un regalo, que va a tributar mucho para sus herramientas e instrumentos en sus compromisos académicos y de posteriores entregas, no solo para este nivel, sino también para los siguientes. Y, por supuesto, hay que ir a teatro. Entonces, casi que aquí recibieron unos elementos teóricos, ejemplos, con un mejor esfuerzo para dramatizarlos, pero la esencia es ir a teatro, ser espectadores del mundo de la dramaturgia. Muchas gracias, profesora Ana, y también agradecer al Departamento de Humanidades, al equipo de Bibliotecas Activas, y que puedas estar con nosotros en una próxima, no solo versión de Semana del Idioma, sino también en cualquiera de nuestras otras actividades en expansión de bibliotecas activas. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, lo reitero, para mí es un placer pues hablar también del teatro, compartir la experiencia, eso y bueno, y como volver entonces a invitarlos a que asistan a teatro si no lo han hecho, es una experiencia maravillosa, desen la oportunidad, a veces uno dice, ay, mejor en la casa quedarme viendo series, Netflix, pues qué rico, pero no, es que ir a teatro es otra experiencia, es una aquí y una hora diferente y lo van a disfrutar mucho, o sea, que sea también un espacio de reivindicar estos espacios de ocio y de diversión también. Van a encontrar historias maravillosas, comedias, tragedias, van a reír, van a llorar, también como con todo el poder de la palabra y del lenguaje y de la literatura, por supuesto, que nos lleva a otros mundos inimaginables. Así es, mil gracias nuevamente y también para Claudia, Alexander en Neiva, para Joana en Bogotá y para Adolfo y Marta en Medellín y en especial el profesor Nicolás y sus estudiantes aquí en Envigado, y sigamos celebrando la palabra y sus múltiples manifestaciones, entre ellas la dramaturgia, en la Semana del Idioma. Hasta pronto y de nuevo mil gracias. Hasta luego, muchas gracias.